El gobierno de Brasil considera que Rusia debería retirar sus tropas de Venezuela si pretende mantener a Maduro en el poder. Cualquier cosa que contribuya a la continuación del sufrimiento del pueblo venezolano debe eliminarse, declaró el canciller brasileño Ernesto Araújo. El presidente Donald Trump afirmó el miércoles que revisaba todas las opciones para lograr que no haya militares rusos en el país sudamericano. El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Ernesto Araújo, declaró este jueves que las tropas rusas enviadas a Venezuela deben partir si su propósito es mantener al chavismo en el poder. En una entrevista con Reuters, Araújo dijo que esperaba que Rusia reconociera que apoyar al presidente Nicolás Maduro solo profundizaría el colapso de la economía y la sociedad de Venezuela, y que la única forma de salir de la crisis era celebrar elecciones bajo un gobierno interino liderado por el líder opositor Juan Guaidó. Si su idea es mantener a Maduro en el poder por más tiempo, eso significa que más personas morirán de hambre o huirán del país. Más tragedia humana en Venezuela, dijo el canciller. Cualquier cosa que contribuya a la continuación del sufrimiento del pueblo venezolano debe eliminarse, dijo Araújo en una entrevista telefónica. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pidió el miércoles a Rusia que retire sus tropas de Venezuela y dijo que todas las opciones estaban abiertas para generar que eso suceda. Por su parte, el mandatario brasileño Jair Bolsonaro, cuyo gobierno se unió a una coalición liderada por Estados Unidos para llevar ayuda humanitaria a Venezuela, dijo que las Fuerzas Armadas de su nación no tienen intención de intervenir militarmente en el país vecino. La llegada de 2 aviones de la Fuerza Aérea Rusa a las afueras de Caracas, que se cree que transportaron a casi 100 agentes especiales de Rusia y personal de ciberseguridad, ha agravado la crisis política en Venezuela. El Kremlin dijo el jueves que eran especialistas enviados a Venezuela en virtud de un acuerdo de cooperación militar y que se quedaban allí. Araújo dijo que la presencia de soldados rusos en Venezuela era un signo de la debilidad de Maduro. Si necesita traer tropas del extranjero, está claro que sus propias fuerzas armadas no están totalmente con él y no pueden seguir reprimiendo al pueblo venezolano, dijo. El canciller Araújo también dijo que a Brasil le gustaría discutir la crisis venezolana de manera bilateral con Rusia y China, sus socios en el grupo BRICS de las mayores economías de mercados emergentes, para convencerlos de que una transición diplomática en la nación productora de petróleo también podría ser lo mejor para ellos. Como el Grupo de Países de Lima reconoció a Guaidó como el líder legítimo de Venezuela, Brasil ahora se está enfocando en lograr que sus representantes sean reconocidos en organizaciones internacionales en lugar de las de Maduro, dijo Araújo, como ocurrió recientemente en el Banco Interamericano de Desarrollo. A pesar de tener diferentes puntos de vista del mundo, Araújo dijo que el gobierno brasileño está tratando de cooperar en el comercio y muchos otros temas con Rusia y China, cuyos presidentes asistirán a la cumbre del BRICS en Brasil en noviembre. Una de las principales prioridades para el gobierno de Bolsonaro es expandir las exportaciones agrícolas a todo el mundo, y en particular a China, el mayor cliente de Brasil. Araújo planea visitar China con la ministra de Agricultura, Teresa Cristina Díaz, en mayo. Avanza en Colombia un proyecto de ley para incautar bienes de los aliados de Maduro. El gobierno podría expropiar propiedades de diputados, funcionarios chavistas y empresarios cercanos al régimen si se comprueban lavados de activos. La Comisión Primera del Senado del Congreso de Colombia aprobó en primer debate un proyecto de ley que permitiría al gobierno incautar bienes de aliados y personas cercanas al régimen de Nicolás Maduro que estén en territorio nacional. Esta es una ley que establece sanciones para el lavado de activos por parte de personas del régimen de Nicolás Maduro, como por ejemplo de la Asamblea Constituyente,
del gobierno de Maduro y empresarios afectos a ese régimen, dijo a la FM. El senador Rodrigo Lara, autor de la iniciativa con la finalidad de evitar lavados de activos. La iniciativa ya pasó a estudio de la plenaria del Senado. La idea es darle facultades al gobierno nacional para evitar que el país sea usado como sede de testaferrato y lavado de activos provenientes de los actos de corrupción en los que están involucrados altos funcionarios de la dictadura de Maduro. Y contribuir así al plan del presidente Iván Duque de ayudar a restaurar la democracia en Venezuela. Según explicó Lara, con esta norma se podrán adoptar medidas cautelares que consisten en congelar esos bienes, entregárselos a la SAE e iniciar paralelamente investigaciones por lavado de activos cuando se encuentre un rastro o un vínculo entre esos bienes y personas de ese régimen, afirmó Lara, cita la FM. El congresista insiste en que las autoridades nacionales tienen registro de varios casos en los que personas cercanas al mandatario venezolano han enviado grandes sumas de dinero a Colombia con el objetivo de protegerlos. El proyecto contempla, además, la elaboración de una lista con los nombres de esas personas de las cuales ya se tienen reportes, y de todas las que tengan bienes en el país y sean cercanas al régimen. Ello, con el fin de rastrear las propiedades para poder iniciar los procesos de extinción de dominio. No podemos permitir que aquí recibamos todo el peso de una tragedia humanitaria como la que vive el pueblo venezolano y, al mismo tiempo, este país sirva de paraíso para el lavado de activos proveniente del narcotráfico y la corrupción, expresó Lara a la emisora. De hecho, las autoridades ya están investigando a Emanuel Andrade, hijo del ex militar chavista Alejandro Andrade, condenado a 10 años de prisión en Estados Unidos por lavar activos como tesorero del expresidente fallecido Hugo Chávez cuando era su escolta. Y por sobornos de más de $1 millón, quien tendría en Colombia un negocio ilegal de venta y entrenamiento de caballos. A principios de año, el gobierno de Duque ya había tomado como medida impedir el ingreso a territorio colombiano de todo el círculo del régimen venezolano, para lo cual Migración Colombia tiene una lista de más de 200 personas. La iniciativa se tomó luego de que el Grupo de Lima desconociera a Maduro como presidente del vecino país, y anunció sanciones económicas contra sus funcionarios. 2 semanas, de hecho, Migración Colombia impidió el ingreso de 10 personas cercanas a Maduro, entre ellos uno de sus primos, que pretendían pasar unos días en Riohacha, La Guajira, mientras pasaba la crisis energética que había dejado sin luz el país hacía más de 120 horas. Mediante un comunicado de prensa el gobierno de Chile instó a Nicolás Maduro a transferir de manera provisional el poder ejecutivo a la Asamblea Nacional para que se realicen a la brevedad nuevas elecciones presidenciales. Chile no reconoce la legitimidad del régimen de Nicolás Maduro, que llega al poder de forma ilegítima, como resultado de una elección que no cumplió los requisitos mínimos y necesarios para ser una elección libre, democrática, transparente y con la presencia de observadores internacionales, señala el comunicado. El escrito firmado por el presidente Sebastián Piñera agregó que solicitamos que se respete la integridad, la autonomía e independencia del Tribunal Supremo de Justicia, que fue legítimamente conformado y hoy es un camino para recuperar el Estado de Derecho en Venezuela. Además, el gobierno aseguró entregar su absoluto respaldo a la Asamblea Nacional, electa de forma democrática el 6 de diciembre de 2015 y a su recién asumido presidente, el diputado Juan Guaidó. Instamos a Nicolás Maduro a que transfiera de forma provisional el poder ejecutivo a la Asamblea Nacional para que se realicen a la brevedad nuevas elecciones presidenciales conforme a los estándares internacionales.
También le exige que se establezcan mecanismos para permitir el acceso de ayuda humanitaria que ayude a atender esta grave y crítica situación y evitar que más venezolanos sigan muriendo de hambre o por falta de medicamentos. Un joven venezolano que vino a nuestro país, que actualmente trabaja manejando una mototaxi, decidió escribir en su vehículo un mensaje contra el dictador Nicolás Maduro. El joven no sospechó que su singular forma de protesta se volvería viral en Facebook y otras redes sociales, donde se ha convertido en un héroe. Venezolano en Perú escribe mensaje contra Nicolás Maduro en su mototaxi. Sus compatriotas en Perú lo respaldan. Desde hace varios años, Venezuela sufre una crisis económica que ha provocado que miles de niños, jóvenes y adultos abandonen sus hogares y migren a otros países, con la esperanza de tener una mejor calidad de vida y ganar dinero para enviárselo a sus seres queridos. Perú, Chile y Ecuador se han convertido en los países con más inmigrantes venezolanos, los cuales trabajan en distintas áreas, sin menospreciar ningún empleo, como es el caso de este joven extranjero que todos los días maneja su mototaxi para ganar algo de dinero. Al igual que los mototaxistas peruanos, este joven extranjero decidió tunear su vehículo de trabajo. Sin embargo, no decidió ponerle su nombre en letras fosforescentes, tampoco la pintó con los colores de su país como si lo hizo uno de sus compatriotas, sino que decidió escribir un mensaje contra Nicolás Maduro. Juan Guaidó presidente, fue el mensaje que escribió este joven venezolano en su mototaxi y que fue notado por un transeúnte, quien no dudó en fotografiarlo y publicarlo en Facebook, donde la imagen se volvió viral rápidamente y generó miles de likes y compartidos. ¿Cómo se sabe, Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez? Es un ingeniero y político venezolano, quien es el actual presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y es parcialmente reconocido como presidente encargado de Venezuela. Uno de los mandatarios que lo reconoce es Martín Vizcarra,